Hola Marcela, hola Elsa. Sí, yo soy Geli, corro desde hace muchos años, ya casi 25, sí, 25, 26 años, trabajando dentro de lo que es la problemática VIH-Sida, como activista, militante, y bueno, desde ese lugar tratando de hacer que se cumplan las leyes que ya hace 25 años estaban eh, aprobadas en el país y en el mundo, y tratando específicamente, bueno, a que se dé cumplimiento a esas leyes para lograr lo que se prevé, que es la atención integral de las personas viviendo con VIH de todo el país, y en especial de acá, de la provincia de Catamarca, que por tratarse de una provincia del noroeste, una provincia relativamente chica en cantidad poblacional, no por eso está exenta de lo que fue la pandemia de VIH-Sida. Yo esto de la pandemia, o sea, lo tomé bastante bien porque realmente necesitaba un descanso de un ritmo ya acelerado, de mucho trabajo, porque aparte trabajo en el ámbito de la cultura, entonces se planteaba un año que había comenzado muy rápido, con muchas cosas. En ese sentido, a pesar de que yo creo que para todos fue impactante, también sobre mi subjetividad actuó esta experiencia de ya haber atravesado una pandemia, una epidemia, que fue la del VIH en los años 80, 90, entonces, también me pude referenciar con las experiencias que había tenido en aquella época con lo que estaba pasando. Eh, por suerte, digamos, esta circunstancia yo la estoy pasando en las mejores de las condiciones, o sea, tengo un trabajo, en ese trabajo que es eventual por 2 años, vengo, digamos, cobrando mi salario en fecha, entonces son las mejores condiciones, tengo un lugar a donde estar, con las condiciones óptimas, digamos, para vivir. Lo único es que yo, digamos, vivo casi sola, no tengo pareja, que eso podría ser por ahí una situación no de la mejor, en el sentido de que por ahí se hace notar esta cuestión de pasar tantos días en aislamiento, ¿verdad? Pero yo lo tomé como una oportunidad para descansar, ponerme al día, ocuparme de cosas que en el ritmo de la vida, del trabajo, de las obligaciones, uno no puede hacer. Yo, en particular, bueno, tengo esta situación personal, no he tenido dificultades, digamos, con mis ingresos y con las posibilidades de satisfacer mis necesidades, tanto de alimento, de un lugar a donde estar, como de medicación, por ejemplo. Tengo obra social que me provee de medicación mensualmente, me mandan la medicación y yo la retiro por la farmacia gremial. Pero sí, mis compañeros han tenido dificultades o vienen teniendo ya desde, por ejemplo, el mes de octubre. Tenemos la faltante de entrega de una ayuda alimentaria que se nos daba a las personas viviendo con VIH en Catamarca, de un bolsón alimentario y de una ayuda económica, 450 pesos, para ayudar a completar las necesidades alimentarias. Eso se suspendió desde octubre del año 2019 y no se volvió a otorgar. Hay alrededor de 150 compañeros, personas viviendo con VIH,
que en general viven de una pensión no contributiva, que serían alrededor de 12.000, 13.000 pesos mensuales, que dejaron de recibir esa ayuda alimentaria. Ese es un problema muy importante porque a pesar de los reclamos, los pedidos que hemos hecho al organismo que hacía ese compromiso de entrega para ayudar a la situación socioeconómica de las personas, no hemos logrado que ante el cambio de gestión y también agravada por esta situación de pandemia, pudieran contestarnos al menos y decirnos de retomar esa ayuda alimentaria. Eso es un problema que, digamos, estamos atravesando las personas que vivimos con VIH, no particularmente yo o un grupo de compañeros que tenemos trabajo y tenemos nuestras necesidades satisfechas, pero sí los compañeros que no tienen un trabajo fijo, que viven de un trabajo de changarines o de un trabajo eventual, y que ese alimento, por más que fuese un alimento que no tuviese todas las condiciones nutricionales que necesitamos, y esa ayuda alimentaria muy pequeña de 450 pesos, significaba una ayuda. Ese es un problema muy importante. El otro también que en mayo del 2020 ahora venció el carnet de pase libre de transporte, que también fue un logro de la organización, de la red de personas, de la comunidad internacional de mujeres trabajando acá en Catamarca. Se venció, es un pase que se otorga a las personas VIH para poder circular, para que puedan ir y venir en sus actividades, al hospital, a buscar sus remedios, y ese pase está vencido desde mayo, porque se hizo por un año, como si fuese una condición que se pudiera revertir el tema de VIH, y no se volvió hasta el día de hoy, no hemos solucionado que pueda, digamos, prorrogarse ese vencimiento para que los compañeros puedan, cuando se pueda circular o en la necesidad, lo puedan usar. Esos son problemas sociales, ¿no? A mí me preocupa saber que los compañeros cómo están atravesando este momento de situación tan crítica, ¿no? Estas ayudas oficiales, como te digo, en vez de incrementarse en esta situación de crisis, ya estaban cortadas meses antes con el cambio de gobierno y con la crisis económica que generó el gobierno nacional anterior, en donde incluso se habían dado de baja a pensiones no contributivas que recibían o que reciben nuestros compañeros. Eh, y en esta circunstancia de pandemia, digamos, no se incrementó algún mecanismo de contención. Lo que sí entre nosotros, los compañeros, trabajamos en red, nos conectamos a través de grupos de WhatsApp, a través de toda forma de comunicación para saber cómo estamos transitando, si hemos recibido la medicación en tiempo y en forma, y a su vez estamos conectados con la red argentina de personas viviendo con VIH, la comunidad internacional de mujeres que pertenece a otra compañera, después está la red de jóvenes viviendo con VIH, RAJAP, y trabajamos en red. Entonces cuando alguien necesita o algún medicamento en particular, por ejemplo, que es como las necesidades habituales, se activan esos mecanismos de comunicación para conseguirlo y traerlo si no está acá en la provincia. Y humanamente, digamos, activamos nuestras redes para ver cómo está cada uno de los compañeros, cada compañera, digamos, que tiene un rol más activo, tiene un grupo de compañeros con los cuales generalmente está en conversación.
habitualmente. Entonces, bueno, yo tengo 4 o 5 compañeros a los que semanalmente voy preguntando cómo estás, cuál es tu situación, tenés los medicamentos, tenés que hacerte los controles, cómo es tu estado de ánimo, o qué haces durante el día. Y bueno, activamos esos mecanismos para sentirnos contenidos, o incluso charlamos sobre lo impactante que ha sido esta pandemia para nosotros y las referencias que nos traen con respecto a la pandemia y cómo fue vivida hace veintitantos años atrás del VIH, ¿no? No, justamente es habitualmente. Entonces, bueno, yo tengo 4 o 5 compañeros a los que semanalmente voy preguntando cómo estás, cuál es tu situación, tenés los medicamentos, tenés que hacerte los controles, cómo es tu estado de ánimo, o qué haces durante el día. Y bueno, activamos esos mecanismos para sentirnos contenidos, o incluso charlamos sobre eso, ¿no? Esto es importante porque parecería que nadie recuerda que hay personas viviendo con VIH en Catamarca. También, digamos, hago mea culpa, tiene que ver con la capacidad que tenemos para anotarnos o para meternos en la agenda de salud, ¿no? Pero en ese sentido no ha habido ninguna respuesta, solamente recomendaciones que sí ha sacado el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de SIDA, de las recomendaciones específicamente para personas viviendo con VIH, ya que al tener, digamos, esta vulnerabilidad, porque nuestro sistema inmunológico no es el de una persona sana, digamos, totalmente, la presencia de otro virus puede resultar con dificultosa, ¿no? Nosotros, por suerte, como director del Centro Único de Referencia, está hace unos años un doctor que ha sido médico nuestro, que es infectólogo, pediatra. A pesar de que es pediatra, él no tuvo problema en tratarnos en algunas circunstancias a personas adultas. Pero lo más importante es que hemos podido tener una comunicación directa con él. En ese sentido, el CUR, digamos, con las limitaciones que puede tener, limitaciones que tienen que ver por ahí con cantidad de personal o recursos. Sin embargo, por ejemplo, ha estado funcionando bien en el sentido de que, por ejemplo, ante las falencias de la obra social de OSET, la obra social de... nosotros, por suerte, como director del Centro Único de Referencia, está hace unos años un doctor que ha sido médico nuestro, que es infectólogo, pediatra. A pesar de que es pediatra, él no tuvo problema en tratarnos en algunas circunstancias a personas adultas. Pero lo más importante es que hemos podido tener una comunicación directa con él. En ese sentido, el CUR, digamos, con las limitaciones que puede tener, limitaciones que tienen que ver por ahí con cantidad de personal o recursos, social, no han podido, digamos, generar o articular un trabajo en conjunto. Es una pena porque teniendo una persona que es permeable a las personas que vivimos con VIH y a nuestras necesidades, que OSET no tenga esa capacidad de articular con otro organismo del Estado, genera las dificultades hacia sus afiliados y en especial a las personas viviendo con VIH. En ese sentido, sí. En el otro sentido, el resto de cómo está funcionando, sé que, bueno, en estos momentos de cuarentena, el CUR no tiene una atención
para realizarse testeos de VIH ni de hepatitis, sino que está bastante interrumpida, digamos, la atención, y en los casos urgentes o en los internados está funcionando, pero toda esa actividad está parada. Después, en todo lo que es la parte preventiva, como siempre, la política provincial es muy escasa en la cuestión de testeos que se realizan, y en la cuestión preventiva, ¿no? Se trabaja como muy acotadamente lo que es prevención y cantidad de testeos, porque si se hicieran, es lo mismo que lo que está sucediendo ahora con el COVID. Cuanto más testeos, más análisis positivos. Se hace un número conservador de testeos, y por lo tanto el número de personas diagnosticadas es bastante conservadora. Se mantiene esa cantidad de testeos anuales porque no se amplía más. Entonces, bueno, ahí hay algunas puntas, digamos, para analizar el trabajo que está haciendo este centro de referencia. El servicio que brinda OSET es bastante dificultoso, trae muchos problemas, eh, y durante muchos años hemos venido presentando no solamente notas de reclamo, sino llegamos a un momento de presentar una acción judicial como un recurso de amparo, pero que lleva otro nombre y que tiene la característica de un recurso que implica que la obra social responde, y el juez obliga a la obra social a proveer de medicación en 24 o 48 horas. Esa medida fue presentada hace alrededor de 3 años atrás. La situación no cambió mucho más. La obra social, digamos, por más que un juez determine que tiene que cumplir con la entrega de medicación, la obra social parece que no, o sea, que el Poder Judicial y la fuerza de la ley no tienen impacto sobre OSET. Eh, o sea que la provisión de medicamentos se ha visto muy interrumpida en muchas ocasiones. Hubo compañeros que pasaron un mes sin medicación. Esto tiene sus peligros porque incluso económicamente, financieramente, implica tener que realizarte análisis para ver si es que los medicamentos que estabas tomando siguen dándote resultado. Entonces implica que le pidas a la obra social, haceme un análisis que cuesta 5.000, 6.000, 7.000 pesos, y implica más gasto nuevamente, y también una situación de incertidumbre para las personas que están tomando ese medicamento. Ahora, durante la pandemia, ocurrió que OSET empezó a liberarse de la entrega de medicación por la farmacia, por el lugar físico. O sea, ya los pacientes no tienen que ir hasta la farmacia a retirar la medicación, sino que trasladó esa responsabilidad a las farmacias de Catamarca, al colegio farmacéutico, y uno va con la receta a una farmacia de alguna de las redes de farmacia, y de allí hacen la gestión para la entrega de la medicación. Hubo, digamos, dificultades porque uno iba a entregar a algún empleado encargado. Hubo problemas con los compañeros porque decían, bueno, tengo que ir a hablar con una persona de la farmacia y decirle, mira, tengo este diagnóstico, soy VIH y necesito mis medicamentos, ¿cómo se hace? Entonces implementamos una serie de estrategias. Por ahí todos los compañeros que no tienen problema de visibilidad o de poder ir y decir, mira, soy VIH, vengo a preguntar esta cosa, ir a las farmacias, distintas farmacias de la ciudad, capital, de Valle Viejo, de Fray Mamerto, y preguntar, ¿están informados de cómo se implementa esta entrega de medicación ahora?
y bueno, informar y saber, bueno, en esta farmacia tienen un buen personal, están al tanto, son muy amables, discretos, vayan a esta farmacia. Sin embargo, bueno, la demora está vigente, hay compañeros que tardaron 15 días en hacerle entrega de medicación, y allí, por ejemplo, actuó el CUR, les entregó medicación para que no pasaran 15 días sin medicación, pero supongo que se va regularizando, se va mermando esa dificultad. Pero OSET, en ese sentido, no hay manera de comunicarse con alguna persona de OSET para que pueda atender el requerimiento, en este caso, de personas viviendo con VIH. Te dan mail, te dan WhatsApp, que nunca se responden, páginas de Facebook, hemos intentado, pero no hay un trato personal, porque hay que respetar la intimidad y confidencialidad de las personas, ¿no? Entonces, en una situación como esta, pone una persona que ya conocemos a atender el teléfono. No es 1.000.000 de afiliados que van a preguntar. Son 80 personas, y a lo sumo esas 80 serán la mitad que te van a hacer una pregunta. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos como hartos de que OSET no active los mecanismos para hacer funcionar como corresponde. Es más, nosotros nos hemos puesto a disposición de OSET diciéndoles, llámenos, podemos hacer una capacitación, podemos ir y hablar con el personal, o con digamos, ayudar para que las cosas sean como deben ser, y activar los mecanismos que están dispuestos. Pero bueno, hasta ahora no hemos recibido esa correspondencia de OSET. Y aparte, somos afiliados que todos los meses nos descuentan, estamos capitalizados en esa obra social, ¿verdad? Entonces, es una cuestión ya que nos supera, y es una cuestión política, me parece, que en algún momento alguien tiene que tomar las riendas, ¿no?, de esta situación. Acá en Catamarca todavía no hemos podido superar, ¿no? Que se entienda que el trabajo en equipo, y el trabajo incluye también a las personas afectadas. Que en ese sentido, yo hace 25 años que participo de los congresos, de los simposios, estamos en contacto con los compañeros, con las organizaciones de todo el país y del mundo. ¿Por qué no nos preguntan, ustedes qué experiencia tienen, o cómo les gustaría que se hiciera esto? No, en ese sentido, por parte de OSET o de otra organización, u otro organismo del Estado, es muy poco. Todavía no superamos la etapa de vernos como víctimas, y nosotros, muchos de nosotros que ya tenemos un camino ya largo en esto, hemos superado esa etapa. No somos víctimas de nada, somos activistas, conocemos nuestros derechos, podemos transmitir esa experiencia, que puede servir incluso para esta pandemia, por ejemplo, de COVID, y queremos ser consultados, queremos que nos pregunten, porque nosotros sabemos qué intereses o cuáles son los puntos vulnerables de nuestros compañeros. Ir a una farmacia de Catamarca y decir, a ver, ¿quién atiende el tema VIH-Sida? Lo tenés que hacer, digamos, con mucha discreción, y muchas personas no lo quieren hacer, por ahí lo hacen por teléfono, pero incluso porque te piden a ver tu carnet de obra social, tu nombre, todas esas cuestiones, si nos hubiesen preguntado, hubiésemos evitado muchas dificultades, muchos miedos, incertidumbres para nosotros, y también para el personal de una farmacia. Decirle, mira, la receta va a venir sin el nombre, va a venir con un código, no tenés que preguntar nada más, solamente pedir un teléfono para avisarle cuándo llega su medicación.
Yo creo que en ese sentido hay mucha testarudez y hay mucha inconsciencia, ignorancia por parte de las autoridades sanitarias o de otros organismos que trabajan en la salud. No se han enterado que los pacientes dejamos de ser pacientes con la epidemia de VIH y empezamos a ser activistas, personas empoderadas que también tenemos soluciones para estos temas, ¿no? Hoy en día no hablamos de Día Mundial de Lucha, ¿no? Nosotros ya no estamos en lucha en ese sentido, en el sentido de que estamos dando respuestas, buscando respuestas desde la sociedad civil y desde nuestra propia condición de afectados, ya seamos personas con diagnóstico positivo, familiares, amigos. Ahora aprendimos a convivir de la mano de la ciencia que nos dio respuesta a través de la medicación, vivimos y vivimos saludablemente si están todas las condiciones dadas, y estamos siempre creando respuestas para esta pandemia, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, estas son respuestas o ítems muy interesantes que también sirven para este momento de crisis, ¿no? Como en una circunstancia como en el COVID, mucha gente está con mucho miedo, y las respuestas son violentas o son discriminatorias hacia las personas que están enfermas, ¿no? Y no hay respuestas de solidaridad, entonces me parece que hay que refrescar el historial de las personas con el VIH o el historial que el mundo ha hecho con epidemias como el VIH-Sida, ¿no?